Buenas tardes, hoy realizaremos la segunda práctica en el software de ANSYS donde se mallará una pieza, se simplificará y los métodos de mallado serán diferentes o se mostrarán distintos métodos para mallar. En este caso debemos iniciar ingresando el material como en la anterior práctica, el acero 1020, ya que la pieza será de este material. Ingresadas las propiedades de resistencia de materiales del material, podemos dirigirnos a abrir el Design Modeler para importar la pieza y simplificarla. Esperemos que este abra. Ya abierto el software de Design Modeler, eh, podemos importar la pieza. Le damos en File, Importar geometría externa y la seleccionamos. La generamos y podemos observar cómo está dispuesta la pieza inicialmente. Sin embargo, para esta práctica o para obtener una mejor representación de la realidad, queremos que esta superficie de este triángulo sea el soporte que va a la pared eh, del plano. En este caso, el plano deseado será el ZY, por lo tanto vamos a editar la importación y le cambiaremos el plano base. Utilizaremos el ZX a ver cómo queda. Lo generamos y podemos observar cómo coinciden los ejes de coordenadas y ahora sí la pared o esta superficie del triángulo coincide con la pared en la realidad, que sería el plano ZY. Ahora podemos observar cómo la pieza posee distintos redondeos. Estos no son concentradores de esfuerzos, sino que en la industria se realizan este tipo de redondeos para hacer más seguras las piezas en su manejo, para que las personas no se corten con los filos del metal. Es por esto que se deben eliminar para poder mallarlos. Las piezas pueden ser malladas con estos redondeos, sin embargo, para representar de manera correcta los redondeos, se deben implementar muchos elementos, lo cual aumentaría el número de elementos totales de toda la pieza y además podría alterar la calidad de la malla. Para eliminar dichos redondeos debemos realizar la siguiente acción. Nos vamos a crear, eliminar y eliminar cara. Aquí seleccionamos las caras de los redondeos, que serían todas estas. Para hacer más automatizado la selección, seleccionamos una cara del redondeo y en este botón extendemos por todo el redondeo. Se puede observar cómo se seleccionó todo el redondeo a lo largo de la superficie triangular y aplicamos y generamos. Aquí se puede observar cómo se eliminó el redondeo de la pieza. Realizaremos lo mismo en los demás redondeos. En este caso se realizan poco a poco, ya que a veces cuando se seleccionan todos los redondeos el software por sí mismo no es capaz de eliminarlos, ya que entra en conflicto distintas eliminaciones y no es capaz de unir los bordes de las distintas piezas. Así que eliminaremos primero los redondeos que todavía siguen en la parte triangular, que serían estos. Extendemos el redondeo. Se puede observar cómo se extendió hasta el cubo inferior o el soporte donde estará aplicada la fuerza. Extendemos este y vamos a ver cómo se elimina. Generamos. Ya se eliminó completamente. Y ahora podemos eliminar este redondeo inferior. Nuevamente crear, eliminar cara. Seleccionamos y extendemos. Aplicamos y generamos. Ahora se pueden eliminar los redondeos del brazo. Extendiendo, creando
la eliminación de cara y aplicando. Ya podemos ver cómo los bordes de la pieza son totalmente rectos. Esto facilitará mucho en la metodología del mallado y la calidad de la malla, aunque aquí podemos observar cómo sigue en pie este redondeo y lo vamos a eliminar. Perdón. Aquí, crear, eliminar cara y generar. Ahora sí, podemos decir que está completamente eliminado todos los redondeos. Ahora, este podría considerarse como un ensamble total, conformado por tres piezas, un triángulo, un brazo y un cubo, por así decirlo, o soporte. Del ensamble se pueden simplificar o se pueden dividir las piezas cortando por superficies. La acción para cortar o dividir las partes es el slice o cortar. Así que seleccionamos y cortaremos mediante una superficie. En este caso seleccionaremos la superficie del triángulo que está en contacto con la del brazo. Le damos a aplicar y la generamos. Ahora seleccionaremos la superficie del cubo, aplicamos y generamos. Se puede observar cómo ahora se poseen tres piezas diferentes. Ahora, estas tres partes o cuerpos se pueden agrupar en un mismo cuerpo. Los seleccionamos los tres, damos clic derecho y generar una nueva parte a partir de estos cuerpos. Aquí se puede ver cómo hay una sola parte con tres cuerpos diferentes. Podemos darle nombre a cada uno de los cuerpos, como por ejemplo, este sería el brazo, este sería el triángulo y este sería el soporte. Cuando agrupamos las piezas o los cuerpos hay una opción que es el método de topología, el cual existen dos tipos, imprimir o ninguno. Cuando le damos imprimir, en este caso la cara del brazo que se comparte con la del triángulo generará un borde dentro de la superficie del triángulo, haciendo que la malla dentro de esta superficie triangular no pueda ingresar dentro de la superficie rectangular que comparte con el triángulo. Igualmente en esta parte inferior. Esto permite obtener mejores resultados cuando se evalúan los esfuerzos internos en ese tipo de uniones, por así decirlo. Sin embargo, al no poderse compartir eh, los dos mallados, por así decirlo, esto hace que sea más difícil de mallar y se tenga un mayor número de elementos. Por el contrario, cuando se selecciona el ninguno, las mallas se comparten y es una única malla para toda la superficie. No se distingue eh, este tipo de unión. Puede que el evaluar los esfuerzos en esta superficie rectangular no sea tan exacta como cuando se imprimen las caras, pero esto facilitará mucho el poseer un mallado o sí, un mallado mucho más fácil y de menor número de elementos. Ahora aquí, listo esta parte del Design Modeler, podemos cerrarlo y abrir el meshing para empezar con el mallado. Damos doble clic y esperemos que abra el software. Abierto el software, ya podemos comenzar a realizar los distintos pasos. Podemos ver cómo se importaron las piezas anteriormente creadas mediante el slice, el triángulo, el brazo y el soporte. Ahora
Si nos vamos a geometría, vemos que está el ensamble o parte y este tiene los diferentes cuerpos, el brazo, el triángulo y el soporte, como se mencionó anteriormente, y debemos darle el material a cada uno de estos elementos, que será el acero 1020. No obstante, hay una forma mucho más fácil de darle el material a todos los cuerpos del ensamble, pero esto solo funciona si todos los cuerpos poseen el mismo material, que es dándolo en el ensamble o parte y seleccionarlo directamente aquí. Si cambiamos el material en esta selección, todos los elementos poseerán el mismo tipo de material. Definido esto, ya nos podemos ir directamente a la parte del mallado. Vamos a generar el mallado para ver cómo es una malla inicial y cómo podemos mejorarla. Mallamos o la generamos y esperamos. Aquí se puede observar cómo está generado el mallado, donde el más burdo de todos es este del soporte, debido al tamaño de los elementos. Vamos a mejorar este mallado con diferentes metodologías que serán expuestas a continuación. Para esto vamos a eliminar esta malla generada y vamos a ir mallando cada una de las partes eh, poco a poco. Empezaremos con el triángulo. En este caso vamos a implementar un método y se realiza mediante clic, clic derecho, insertar, método. En este caso vamos a implementar el método de hexaedros dominantes. Aquí se puede observar cómo se puede modificar el orden del elemento. Se puede usar la configuración global o se puede seleccionar si se hará lineal o cuadrático. En este caso vamos a seleccionar cuadrático. Pero si nos vamos a la mesh y a la configuración general, el elemento o el orden del elemento será lineal. Ahora, continuando con el mallado del triángulo, podemos darle un tamaño a cada uno de los elementos únicamente del triángulo. Para esto vamos a darle clic, clic derecho, insertar y un sizing a todo el cuerpo. El tamaño del cuerpo lo vamos a modificar, perdón, el tamaño del elemento lo modificaremos para que quepan dos elementos en esta longitud. Primero debemos conocer la longitud. En este caso, dicha longitud es de 10 milímetros, como se puede observar aquí abajo. Por lo tanto, el tamaño del elemento para ese sizing lo vamos a escoger de 5 milímetros inicialmente. Le damos clic, generar malla en el cuerpo seleccionado y vamos a ver cómo se genera la malla. Aquí se puede observar cómo se generó el mallado y es correcto cómo se obtuvieron dos divisiones en esta longitud. Ahora, para mejorar como el análisis en este tipo de agujeros, vamos a hacer que haya un mejor mallado en este agujero y en cada uno de ellos, ya que ahí van soportes de los cuales agarran esta pieza con la pared, que serían tornillos. Para eso vamos a utilizar el método de sizing nuevamente. Clic derecho, método, y la geometría a aplicar serán los bordes de los agujeros. Seleccionamos con control presionado por ambos lados para que el método funcione. Y seleccionados la geometría le damos a aplicar y en este caso se están generando 4 elementos por cada uno de los bordes que conforman el círculo o la circunferencia. Sin embargo, no vamos a hacer que la adición o el tamaño de los elementos la decidamos nosotros, sino que queremos dividir los bordes por divisiones. En este caso hay una.
Si ingresamos el número 2 se generarán 4 divisiones porque son 2 por cada borde. Así que si queremos 8 divisiones, por ejemplo, debemos escribir en este caso 4. Y aquí se pueden ver las 8 divisiones. Realizado esto, podemos nuevamente generar el mallado. Si nos vamos a mallado y le damos a la malla, podemos ver como hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 divisiones en el elemento. Y así se cumplen cada uno de las circunferencias. Finalizada esta pieza, podemos empezar a mallar el brazo. En este caso utilizaremos un método diferente. Entonces, para generar el método, nuevamente es clic, clic derecho, insertar, método, y el método a implementar será un sweep. Eh, lo seleccionamos y haremos que el programa lo haga automáticamente. Vamos a ver qué pasa. Démosle clic, clic derecho y generar malla en el cuerpo seleccionado. En este caso no se generó. En este caso podemos observar cómo se generó el mallado. Sin embargo, podemos editar el número de divisiones según cómo haya tomado el software la dirección de mallado, por así decirlo. Vamos a ver. Aquí podemos ver el número de divisiones y podemos seleccionar que sean 20 divisiones. Démosle enter y generaremos otra vez. Vamos a ver cómo cambia el mallado. En este caso se puede observar cómo el software seleccionó de manera incorrecta las 20 divisiones, ya que nosotros queremos que las 20 divisiones sean a lo largo de todo el cuerpo, no entre estas dos caras, que es como lo tomó en este caso. Por lo tanto, debemos editar la selección. Para esto nos vamos nuevamente al método de sweep y cambiamos esta parte que es el source y el target. Entonces cambiamos esto y que ambos sean manuales. Y debemos seleccionarlos. Para esto vamos a ocultar estos cuerpos y el source podemos decir que es esta cara y el target esta. Ahora sí generamos el mallado, observaremos cómo cambia la disposición de los elementos. Ahora sí se generó de manera correcta. Ahora podemos observar cómo aquí hay 4 divisiones. Estas 4 divisiones se pueden modificar implementando un método que ya hicimos, que es el sizing. Entonces vamos a insertar sizing. La selección de la geometría serán estos bordes, este y este. Se deben seleccionar los 4 ya que este borde corresponde con este y este con este. Ahora aplicamos y, por ejemplo, en este momento hay 4 divisiones. Podríamos generar 8 divisiones, por ejemplo. Le damos enter y nuevamente damos clic y generar la malla en el cuerpo seleccionado. Podemos observar cómo se generan las 8 divisiones en esta superficie. Ahora vamos a mostrar todos los demás cuerpos y continuaremos con el mallado. Ahora podemos generar el mallado en el cuerpo del soporte. Al existir esta circunferencia o agujero de gran tamaño, es preferible mallar este tipo de geometrías con tetraedros. Por lo tanto, ese es el método que utilizaremos. En este caso, vamos a insertar el método. El cuerpo será este. Y el método será tetraedros.
Seleccionamos el cuerpo y generamos la malla. Aquí se puede observar cómo se creó una malla burda. Por lo tanto, se debe modificar dicha malla. Podemos observar cómo este agujero pues no está representado de manera idónea y podemos modificar el tamaño de estos elementos realizando lo mismo que realizamos en la pieza triangular, que es insertando un sizing y darle un tamaño particular a los elementos de esta pieza. El tamaño del elemento, pues no sé, podemos darle un valor de 10 milímetros y ver cómo queda. Generamos la malla y podemos observar que aún no se representa de manera correcta los agujeros. Entonces podemos reducir aún más el tamaño del sizing, por ejemplo 5 milímetros. Ya mejoró un poco, pero si por ejemplo aún no nos conformamos con esto, podemos implementar un método ya realizado en la práctica anterior que se conoce como refinamiento. Entonces vamos a darle clic derecho, insertar, refinamiento. La geometría en este caso será esta superficie interior junto con esta y esta. Ya seleccionada la geometría, vamos a darle un refinamiento de 1, es decir que cada uno de estos elementos se divide en 2. Vamos a ver cómo se afecta. Al parecer implementar en esa pieza este método de refinamiento empeoró la malla o pues ni siquiera la genera. Por lo tanto vamos a eliminar dicho proceso o método y podemos implementar pues otra metodología para mejorar la malla en ese sitio. Vamos a generar la malla en estos dos cuerpos. Y vamos a mejorar el mallado aquí. Habíamos dicho que con el refinamiento queríamos que los elementos en esta superficie se dividieran en 2 por el nivel de refinamiento. Entonces, si inicialmente cada uno de los elementos mide 5 milímetros, en este cuerpo pues deberán medir 2.5. Es por eso que se implementará otro sizing, pero en este caso de superficie y no de borde. Seleccionamos las superficies internas de los agujeros y generaremos el sizing. Clic derecho, insertar sizing y el cuerpo, el tamaño del elemento será de 2,5 milímetros. Seleccionamos el cuerpo, generamos la malla y esperamos. Podemos observar cómo mejoró la discretización de dichos agujeros. Es correcto. Ya con esto podríamos dar por completada la malla. Por lo tanto ya podemos continuar con los soportes y fuerzas para realizar luego el análisis estructural. En este caso empezaremos con los soportes, en donde estos agujeros poseen una restricción de un tornillo. Por lo tanto, se le agregará a cada uno de ellos el soporte de cylindrical support, que sería como la representación de la retención que genera un eh, tornillo. En este caso seleccionamos cada uno de las superficies del tornillo o del agujero, aplicamos y en este caso radialmente el tornillo no se puede mover, de manera axial tampoco, pero de manera tangencial el tornillo sí puede rotar, por lo tanto lo dejamos libre. Y lo mismo lo realizamos para los demás agujeros.
aplicamos tangencial libre. Seleccionamos, le damos el cylindrical support y tangencial libre. Ahora, al estar esta pieza pegada a una pared, debemos agregarle otro soporte, que será de otra restricción, que será de displacement. Seleccionamos la pared. En X se podrá mover, ya que puede eh, salirse o adentrarse dentro de la pared, por lo tanto será libre, pero sin embargo en Y no se podrá mover y en Z tampoco. Perdón, esta restricción de displacement es todo lo contrario a lo anteriormente dicho. La pieza no puede traspasar la pared, por lo tanto en X será de cero el movimiento, sin embargo en la componente Y y Z será libre, ya que sí se puede desplazar a lo largo de esos ejes. Ahora podemos ya generar las restricciones, podemos ingresar la fuerza. En este caso, la fuerza estará aplicada en este soporte, por lo tanto damos en fuerza, seleccionamos la superficie de la fuerza y le damos aplicar. Ahora hay dos tipos de formas, o dos tipos o formas de aplicar las fuerzas, que es mediante un vector o con componentes. Si es mediante un vector, cuando el cuerpo se deforme y digamos que la fuerza va en la dirección únicamente en X, cuando el cuerpo se deforme, esta pieza se moverá y generará una curvatura. Esa fuerza no seguirá siendo en dirección X, sino que va en dirección en cómo se esté moviendo la pieza, por lo tanto comenzará a variar su ángulo aumentándolo y tendrá ya las componentes en Y y en X. Eso es cuando es un vector. Ahora, si lo definimos mediante componentes, esta opción hará que la fuerza siempre eh, esté aplicada en una dirección fija, ya sea en X, Y o Z. En este caso será en dirección X y será una fuerza de 1000 newtons. Por lo tanto, mientras o aún la pieza se esté deformando, siempre la fuerza irá en dirección X, cosa que no pasa cuando se selecciona la fuerza como modo vector. Ahora, una restricción más que podemos eh, tener en este sistema es que cuando se deforme, estas paredes se desplacen demasiado y esto no puede ocurrir, ya que mediante o por estos agujeros ingresará un tornillo que sujetará las piezas, o es una forma de sujeción. Por lo tanto, pues no pueden cambiar los desplazamientos de manera abrupta en esta pieza. Es por esto que aquí en esta opción de conexiones vamos a generar una conexión que represente el tornillo de sujeción. En este caso será implementado mediante una viga. En este caso pues le damos clic en conexiones y vemos que hay un tipo viga. En este caso la conexión será de cuerpo a cuerpo. Aquí ya se genera la conexión circular y la viga estará desde aquí hasta aquí.
Por ejemplo, aquí podemos ver la viga cómo está direccionada, pero cuando seleccionamos el cuerpo, aquí, perdón, en esta es la referencia y el móvil. Seleccionamos el móvil y le damos aquí, aquí, aquí. Ya podemos ver cómo se creó la viga interna dentro del agujero. Sin embargo, pues no posee el diámetro deseado. Para medir el diámetro, pues le damos clic a este borde y nos dice que poseemos un radio de 4.5 milímetros. Por tanto, modificamos aquí el diámetro en 4.5. Ya podemos ver cómo ocupa todo el diámetro del agujero. Y deberemos ajustar la viga para que ocupe todo la longitud del cuerpo. Generada la viga, pues en este caso pues no está eh, a lo largo de toda la longitud del agujero, y para hacer que sea a lo largo de toda la longitud, pues vemos cómo podemos darle la referencia que empiece desde aquí, desde este borde. Aquí podemos observar cómo cambió, y la parte azul empiece desde este borde, y ya está completamente la viga. Podemos hacer que el comportamiento sea rígido o deformable. En este caso pues podemos dar lo que sea deformable en ambos, y ya podría decirse que están todas las restricciones completadas. Ahora vamos a solución y le damos a solucionar. Ya generó la solución, pero no hemos ingresado. O sea, ya vimos que el sistema pues soluciona, pero no ingresamos que queremos observar. En este caso pues daremos la deformación total y el esfuerzo de von Mises. Damos nuevamente en solucionar y podemos ver, por ejemplo, cómo se deforma la pieza. Podemos ver cómo estas paredes pues, se mantienen de cierta manera juntas. Si esta viga no estuviera, o esa restricción, esta pared podría subirse muchísimo más en comparación con esta pared. Podemos observar cómo se cumple con la restricción, y aquí se generan esfuerzos debido a la misma restricción de la pared. Los esfuerzos dentro de la superficie se pueden plotear. Vamos a observar cómo hacerlo. Damos en solución, nuevamente estrés, esfuerzo de von Mises, y vamos a seleccionar, no vamos a seleccionar que todos los cuerpos, sino que únicamente en este cuerpo. Le damos a aplicar y solucionamos. Ahora aquí podemos observar cómo son los esfuerzos dentro de, de la superficie del triángulo. En este caso pues podemos ver cómo debido al mallado puede que estos esfuerzos no sean totalmente ciertos. Por lo tanto podemos mejorar el tamaño del mallado en este triángulo y ver cómo se altera eh, esta superficie de esfuerzos. Vamos a realizarlo. Vamos a irnos a malla, el cuerpo triangular, que era este, y su sizing, pues podemos cambiar el número de elementos y lo podemos dejar en 2,5. Ahora le damos generar malla
al ser más refinado, pues el mallado pues tardará más en realizarse y ya se ha finalizado. Ahora podemos solucionar otra vez el sistema y ver las deformaciones en esa superficie, a ver de qué manera cambiar. Ya pues se generó nuevamente en la solución y podemos ver cómo mejoró la distribución del esfuerzo, tanto de compresión como de tensión que se genera por la fuerza en la pieza, en esta superficie triangular con respecto a la superficie que comparte con el brazo, que es la que le transfiere el esfuerzo en esta parte. Ahora, aquí podemos observar cómo se ubica el eje neutro de la pieza, incluso aquí, esta parte azul sería el eje neutro de la pieza, la cual no sufre deformaciones ni esfuerzos. Además, pues este es un punto donde se concentra la mayor cantidad de esfuerzos y podemos evaluar qué tan alto es el error del valor de esfuerzo dado en este punto. Pues para esto le damos, o para hallar ese error, podemos ir a estrés, otra vez, error, y vamos a seleccionar esta cara. Lo solucionamos y podemos observar cómo aquí es donde está el mayor error, que es justamente muy cerca a donde está, o en los elementos donde se produce el máximo esfuerzo. Para reducir estos errores, pues una de las metodologías será aumentar el número de elementos en esta zona, como lo hicimos ahorita o anteriormente, o realizar lo que se mencionó anteriormente, que es dentro del Design Modeler imprimir la cara de este brazo sobre este triángulo para que sean mallas totalmente independientes y se puedan refinar a gusto propio. Ya con estos resultados y con los distintos métodos de mallados aplicados en la geometría, junto con la eliminación de bordes para simplificar la misma, podríamos dar por finalizada la práctica del día de hoy. Próximamente estaremos realizando más mallados, agregándole cosas donde eh, veremos diferentes análisis de esfuerzos y deformaciones en otro tipo de piezas. Así que gracias por prestar atención a la práctica del día de hoy.